Mi esposo millonario me dejó todo a mí y nada a nuestra hija. Ella y su marido pensaron que yo era solo una simple ama de casa y me demandaron por falsificación. Cuando entré al tribunal, se rieron, hasta que el juez me reconoció. ¿De verdad eres tú? No tenían idea de quién era yo en realidad. El momento que cambió mi vida llegó en forma de una carta certificada que Isabela me entregó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi propia hija me estaba demandando por falsificación de testamento. Pero cuando el juez levantó la vista y me reconoció en ese tribunal, la sonrisa se le borró del rostro para siempre. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando Eduardo falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Yo había sido su esposa durante 29 años, la madre de su hija, la que había dejado mi prometedora carrera para cuidar de nuestra familia. Durante sus últimos días, él tomó mi mano con dedos temblorosos y me susurró: «Carmen, tú lo mereces todo. Todo lo que construimos juntos es tuyo». Nunca imaginé que esas palabras amorosas se convertirían en mi pesadilla. La lectura del testamento fue una ceremonia íntima en la oficina del abogado Mendoza. Isabela llegó vestida de negro riguroso, acompañada de Roberto, su esposo de 4 años. Yo llevaba un sencillo vestido azul marino, el mismo que había usado para acompañar a Eduardo a sus citas médicas. Roberto tenía esa mirada calculadora que siempre me había incomodado, como si estuviera evaluando el precio de cada objeto en la habitación. «Don Eduardo Vázquez», comenzó el abogado Mendoza con voz solemne, «deja la totalidad de sus bienes a su esposa Carmen Delgado de Vázquez. Esto incluye las 3 propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias y la empresa Vázquez Construcciones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela palideció como si hubiera visto un fantasma. Roberto se enderezó en su silla, sus nudillos blancos al apretar los puños. «¿Qué hay de Isabela?», preguntó Roberto con voz tensa. Eduardo siempre habló de dejarle algo especial a su hija. El abogado ajustó sus lentes. «Don Eduardo específicamente indica que Isabela ya recibió su educación universitaria, su boda y el apartamento donde vive actualmente. Considera que su esposa Carmen merece la seguridad financiera después de dedicar su vida entera a la familia». Isabela finalmente habló, su voz quebrada. «Mamá, esto no puede ser correcto. Papá me prometió». «Isabela, cariño», le dije suavemente, «tu padre tomó la decisión que consideró justa, pero sabes que yo siempre voy a cuidar de ti». Roberto se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Carmen es una simple ama de casa que no tiene ni idea de cómo manejar un imperio empresarial. Eduardo debe haber estado confundido por los medicamentos». Esas palabras fueron como una bofetada. Eduardo había estado lúcido hasta el final, cada decisión meditada cuidadosamente. Pero cuando miré a Isabela, vi algo que me heló la sangre. Estaba asintiendo con la cabeza. «Roberto tiene razón, mamá», dijo Isabela evitando mi mirada. «Tal vez deberíamos considerar una segunda opinión legal». En ese momento comprendí que mi hija había elegido el dinero sobre el amor, y que Roberto había sido el arquitecto de esa elección. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Carmen Delgado tenía secretos que habían permanecido enterrados durante 27 años. Secretos que pronto saldrían a la luz de la manera más inesperada. 3 meses después de esa reunión devastadora, me encontré sentada en el despacho de la abogada Sofía Hernández, leyendo una demanda que convertía a mi propia hija en mi enemiga legal. La acusación era simple pero hiriente: falsificación de testamento y manipulación de un hombre enfermo. Todo por la influencia de Roberto, quien había convencido a Isabela de que yo era una estafadora que se había aprovechado de su padre moribundo. «Doña Carmen», dijo Sofía con voz profesional pero gentil, «esta demanda es muy seria. Alegan que usted manipuló a su esposo durante su enfermedad para cambiar el testamento a su favor». Estudié la demanda con más atención de la que Sofía esperaba. Los argumentos legales eran débiles, basados más en emociones que en evidencia real. «¿Qué pruebas tienen?», pregunté. Sofía pareció sorprendida por mi pregunta tan directa. «Principalmente testimonios de que usted no tenía conocimiento de los negocios de su esposo, que él manejaba todo mientras usted se dedicaba a las labores domésticas. Argumentan que es inverosímil que Eduardo le dejara todo a alguien sin experiencia empresarial». Me reí amargamente.
Si supieran la verdad, también presentan documentos financieros mostrando que usted nunca tuvo acceso directo a las cuentas principales durante el matrimonio, continuó Sofía. Su hija testifica que usted siempre consultaba con Eduardo sobre las decisiones importantes. Eso era parcialmente cierto. Había elegido mantener esa apariencia para preservar el ego de Eduardo, quien necesitaba sentirse el líder visible de la familia. Pero mi aparente dependencia había sido una estrategia cuidadosamente planificada. ¿Qué recomienda que hagamos?, pregunté. Necesitamos demostrar que usted tenía conocimiento del patrimonio familiar y que Eduardo tomó esta decisión conscientemente. ¿Tiene algún documento que pruebe su participación en las decisiones importantes? Sabía exactamente dónde encontrar esos documentos. El problema era que revelarlos significaría exponer una parte de mi vida que había mantenido en secreto durante casi 3 décadas. Sofía, ¿qué pasaría si yo tuviera antecedentes profesionales que Isabela y Roberto desconocen completamente? La abogada frunció el ceño. ¿Qué tipo de antecedentes? Del tipo que haría que esta demanda se viera ridícula ante cualquier juez competente. Sofía se inclinó hacia adelante intrigada. Doña Carmen, necesito que sea específica. Miré por la ventana hacia el skyline de la ciudad, recordando otra época cuando esas torres de cristal habían sido mi segundo hogar. Antes de casarme con Eduardo, antes de convertirme en la perfecta esposa y madre que él necesitaba, yo tenía una carrera muy exitosa. ¿Qué tipo de carrera? Era abogada corporativa, graduada magna cum laude de Harvard Law School, clase de 1995. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía me miró como si acabara de revelar que era una princesa destronada. ¿Por qué nunca ejerció después del matrimonio? Porque cuando Isabela nació en 1998, Eduardo me pidió que eligiera entre mi carrera y ser la madre dedicada que él quería para nuestra hija. En esa época, los hombres aún creían que una mujer no podía ser exitosa en ambos roles simultáneamente. La ironía era deliciosa. Isabela y Roberto me estaban demandando por ser una simple ama de casa incapaz de entender los negocios, sin saber que yo había sido una de las abogadas corporativas más prometedoras de mi generación. Doña Carmen, dijo Sofía lentamente, esto cambia absolutamente todo. Pero ¿cómo ha mantenido sus conocimientos actualizados después de tantos años? Sonreí por primera vez en meses. ¿Quién dijo que no los mantuve actualizados? Pero había algo más que aún no le había dicho, algo que no solo ganaría el caso, sino que enviaría un mensaje claro a quienes habían subestimado a Carmen Delgado. Y ese algo estaba guardado en una caja fuerte que no había abierto en 27 años. La confrontación con Isabela llegó la noche siguiente, cuando ella apareció en mi puerta sin previo aviso. Durante 52 años, yo había sido la pacificadora, la que evitaba conflictos a toda costa. Pero esa noche, algo había cambiado en mi interior. Tal vez era la libertad que viene con perderlo todo, o tal vez era simplemente que ya no tenía nada más que perder. Mamá, necesitamos hablar, dijo Isabela, empujando la puerta sin esperar invitación. Roberto la siguió como una sombra amenazante. Por supuesto, hija. ¿Quieren café? No venimos de visita social, replicó Roberto con desprecio. Venimos a hacer una oferta razonable. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Eduardo solía leerme fragmentos de sus novelas favoritas. Los escucho. Isabela se retorció las manos nerviosamente. Mamá, sabemos que papá te quería mucho, pero este testamento es una locura. Tú no sabes nada de negocios. Vas a perder todo en cuestión de meses. ¿Y cuál es su propuesta?, pregunté con falsa inocencia. Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con codicia mal disimulada. Retira cualquier defensa contra nuestra demanda. Acepta un arreglo. Tú te quedas con la casa y una pensión mensual decente. Nosotros nos hacemos cargo de la empresa y las inversiones. ¿Y qué porcentaje del patrimonio total representaría ese arreglo decente?, pregunté. Isabela y Roberto intercambiaron miradas incómodas. Aproximadamente el 10%, murmuró Isabela. Me reí, una risa genuina que los sorprendió. ¿10%? ¿De un patrimonio que ayudé a construir durante 29 años? Pero tú no construiste nada, explotó Roberto.
Te quedabas en casa, cocinabas, limpiabas. Eduardo hizo todo el trabajo real. Roberto, dije con voz peligrosamente suave, dime exactamente qué sabes sobre mi contribución al éxito de Eduardo. Sé que eras una ama de casa típica, sin educación superior, sin experiencia laboral, completamente dependiente de tu marido. Isabela asintió vigorosamente. Mamá, esto no es un insulto. Simplemente no tienes las herramientas para manejar un imperio empresarial. Había llegado el momento de la verdad. Me levanté y caminé hacia el estudio de Eduardo, donde tenía guardados ciertos documentos en una caja fuerte que ellos desconocían. Regresé con una carpeta amarillenta. «Isabela, ¿reconoces esta letra?», pregunté, mostrándole una página llena de anotaciones legales complejas. Ella frunció el ceño. Es tu letra, mamá, pero no entiendo qué. Son análisis legales de cada contrato importante que Eduardo firmó en los últimos 29 años. Revisiones de adquisiciones, fusiones, demandas laborales. Todo en mi letra, todo con mi experiencia legal. Roberto arrebató la carpeta de las manos de Isabela. Esto no prueba nada. Cualquiera puede copiar texto legal. ¿Incluso texto legal en latín?, pregunté con una sonrisa. ¿O las referencias específicas a precedentes del Tribunal Supremo que establecí yo misma cuando ejercía? El color comenzó a drenar del rostro de Roberto. Isabela miraba los documentos como si fueran objetos alienígenas. «Mamá», susurró Isabela, «¿cómo sabes todo esto?». Porque antes de ser tu madre, Isabela, era Carmen Delgado, abogada corporativa especializada en Derecho Empresarial, graduada magna cum laude de Harvard Law School, clase de 1995. Y nunca dejé de estudiar. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto parecía haber dejado de respirar. «Imposible», murmuró finalmente. Tú siempre fuiste solo». «¿Solo qué, Roberto? ¿Solo una mujer que eligió sacrificar la gloria pública de su carrera para crear una familia? ¿Solo alguien que decidió apoyar los sueños de su esposo desde las sombras mientras mantenía secretamente actualizada su educación legal?» Isabela comenzó a llorar. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque tu padre necesitaba sentirse el único líder visible, y yo amaba a esta familia lo suficiente como para permitirle esa imagen pública». Roberto se levantó abruptamente, su cara roja de humillación y rabia. «Esto no cambia nada. Sigues siendo una vieja que lleva décadas fuera del mundo legal profesional». Sonreí con la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. «Oh, Roberto, no tienes idea de lo equivocado que estás». Porque lo que ninguno de los dos sabía era que Carmen Delgado no solo había sido una abogada cualquiera, y durante estos 27 años había estado preparándose para este momento exacto. Esa noche, después de que Isabela y Roberto se marcharan en silencio sepulcral, abrí por primera vez en 27 años la caja fuerte personal que Eduardo había respetado como mi espacio privado. Mis manos temblaron al girar la combinación. 15-08-98, la fecha en que había tomado la decisión más difícil de mi vida. Dentro estaban los vestigios de Carmen Delgado, la abogada, mi diploma de Harvard, fotografías de mis victorias en tribunales, artículos de periódicos donde aparecía mi nombre, certificados de cursos de actualización legal que había tomado en secreto durante todos estos años, y lo más importante, una carta de recomendación firmada por el mismísimo juez federal Antonio Morales, el mismo juez que presidiría mi caso en 2 semanas. La coincidencia no era tal. Yo había verificado discretamente quién sería el juez asignado antes de decidir representarme a mí misma. Antonio había sido mi mentor durante mis 3 años de ejercicio profesional, el hombre que me había dicho que tenía el potencial de cambiar el panorama legal del país. La última vez que lo había visto fue el día que le anuncié mi retiro para dedicarme a la maternidad. Él había intentado disuadirme, argumentando que estaba desperdiciando un talento excepcional. «Algún día volverás al derecho, Carmen», me había dicho. «Es imposible enterrar para siempre algo que forma parte de tu alma». Habían pasado 27 años desde esa conversación, pero yo nunca había dejado de estar lista para ese regreso. Al día siguiente, me presenté en la oficina de Sofía Hernández con una propuesta que la dejó sin habla. «Quiero representarme a mí misma», anuncié. Sofía casi se atraganta con su café. «Doña Carmen, eso sería arriesgado. Roberto contrató a Martínez en Asociados.
Uno de los bufetes más agresivos de la ciudad. ¿Conoce al juez Antonio Morales?, pregunté, ignorando su objeción. Por supuesto. Es una leyenda en el derecho federal. ¿Por qué? Porque él va a ser quien presida mi caso, y tengo la sensación de que va a ser una reunión muy interesante. Sofía me miró con confusión. No entiendo. Antonio Morales fue mi mentor hace 27 años. Él conoce exactamente lo que soy capaz de hacer. Y durante todos estos años he mantenido mi licencia activa tomando cursos de actualización en línea bajo mi nombre de soltera. La expresión de Sofía cambió gradualmente de confusión a asombro, y finalmente a algo parecido al terror reverencial. Doña Carmen, ¿está usted diciéndome que Carmen Delgado no fue una abogada cualquiera? Fui la primera mujer latina en establecer un precedente importante en fusiones corporativas en el Tribunal Federal. Fui la protegida del juez Morales, quien predijo que yo revolucionaría el derecho empresarial. ¿Y nunca dejó de estudiar? Nunca. Cada noche, después de que Eduardo e Isabela se durmieran, yo estudiaba. Cursos en línea, actualizaciones legales, nuevos precedentes. Eduardo sabía y respetaba mi horario de estudio nocturno. Sofía se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. Finalmente habló. Si se representa a sí misma y gana este caso, será legendario. Pero si pierdo, habré perdido con dignidad, luchando con mis propias armas. ¿Y si gana? Sonreí, sintiendo por primera vez en décadas la familiar descarga de adrenalina que venía antes de una batalla legal importante. Si gano, Roberto e Isabela aprenderán que subestimar a una mujer preparada es el error más costoso que pueden cometer. Esa tarde comencé a preparar mi estrategia. No solo iba a defender mi derecho a la herencia, iba a demostrar que Carmen Delgado nunca había dejado de ser la abogada brillante que Eduardo se había enamorado. Solo había elegido ejercer desde las sombras. Durante las siguientes 2 semanas me sumergí en la preparación del caso como si fuera la cúspide de mi carrera. Analicé cada debilidad en la argumentación de Roberto y construí un caso que no solo ganaría, sino que revelaría públicamente la manipulación de la que había sido víctima mi hija. Pero la verdadera sorpresa no era que yo hubiera sido abogada. La verdadera sorpresa era cómo había usado estos 27 años para convertirme en una versión aún más formidable de quien había sido. El descubrimiento que cambiaría todo llegó cuando estaba revisando los archivos legales de Eduardo, buscando documentos que fortalecieran mi posición. Entre papeles de contratos y facturas, encontré algo que me confirmó lo que había sospechado. Un sobre manila con mi nombre escrito en la inconfundible letra de mi esposo. Dentro había una carta fechada apenas una semana antes de su muerte. Mi querida Carmen, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que alguien está cuestionando mis decisiones testamentarias. Necesitas saber la verdad completa sobre por qué lo dejé todo a tu nombre. Continué leyendo con el corazón acelerado. Durante 29 años, fingimos ante el mundo que yo era el único responsable del éxito de nuestras empresas. Pero ambos sabemos la verdad. Cada decisión importante, cada estrategia, cada movimiento legal fue consultado contigo. Tus análisis nocturnos salvaron nuestro patrimonio en al menos 10 ocasiones. Tu brillantez legal, ejercida desde las sombras, construyó este imperio tanto como mi trabajo diurno. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras leía las siguientes líneas. Sé que Isabela y Roberto piensan que eres una simple ama de casa, porque eso acordamos que representaríamos. Pero yo nunca olvidé a la brillante abogada que se sacrificó públicamente por nuestra familia mientras continuaba siendo mi socia silenciosa en todo. La carta continuaba con detalles específicos de casos donde mis consejos legales habían sido cruciales, inversiones que yo había recomendado después de análisis exhaustivos y problemas legales que había resuelto discretamente. Eduardo había documentado meticulosamente mi participación invisible en cada aspecto de nuestro éxito financiero. Carmen, durante estos años nunca dejaste de estudiar. Nunca dejaste de ser la abogada extraordinaria que conocí. Simplemente elegiste ejercer tu brillantez en privado para que yo pudiera brillar en público. Ese sacrificio merece ser recompensado. Pero la revelación más impactante estaba en el último párrafo. Carmen, hay algo más que debes saber.
Hace 4 meses, Roberto vino a verme con una propuesta. Quería que yo cambiara el testamento para que Isabela heredara la mayoría del patrimonio, con él como administrador. Cuando me negué, me amenazó veladamente con alejarte de Isabela si no cooperaba. Ese día, comprendí que mi yerno no solo era codicioso, sino manipulativo y peligroso. El documento incluía notas escritas a mano por Eduardo sobre las fechas de estas conversaciones, e incluso menciones de grabaciones que había hecho secretamente cuando se sintió amenazado. Era la prueba irrefutable de que Roberto había estado orquestando esta situación desde mucho antes de la muerte de Eduardo, y que mi esposo había protegido nuestro patrimonio precisamente para evitar que cayera en manos de alguien tan sin escrúpulos. Al día siguiente, armada con esta evidencia y con la confianza de décadas de preparación silenciosa, me dirigí directamente al bufete de Martínez y Asociados. Era hora de que Roberto conociera a la verdadera Carmen Delgado. La recepcionista intentó detenerme. «Señora, no puede entrar sin cita. Dígale al señor Martínez que la abogada Carmen Delgado está aquí para discutir el caso Vázquez». 5 minutos después, estaba sentada frente a Roberto y su abogado, el intimidante Rodrigo Martínez, conocido por sus tácticas agresivas y su falta de escrúpulos. «Carmen», dijo Roberto con condescendencia fingida, «no sabía que vendrías personalmente. ¿Ya decidiste aceptar nuestro acuerdo?» «No exactamente», respondí con calma, colocando una copia de la carta de Eduardo sobre el escritorio. «Vine a darte una última oportunidad de retirar la demanda antes de que esto se vuelva devastador para ti». Martínez leyó rápidamente la carta, su expresión cambiando gradualmente de arrogancia a preocupación genuina. «Esto no prueba nada definitivo», dijo finalmente. «Son las palabras de un hombre enfermo, posiblemente influenciado por...» «¿Por qué?», interrumpí. «Por su esposa, que resulta ser abogada especializada en derecho corporativo con licencia activa y 27 años de experiencia continua en análisis legal». Roberto palideció visiblemente. «Tú no eres abogada. Saqué mi licencia de abogada actualizada, junto con certificados de mis cursos de educación continua. Harvard Law School, 1995, especialización en Derecho Corporativo y Fusiones, licencia mantenida activa durante 27 años a través de educación continua, y experiencia práctica continua como consultora legal no registrada de Vázquez Construcciones». El silencio en la oficina era ensordecedor. Martínez miraba mis documentos como si fueran una sentencia de muerte. «Pero hay más», continué, disfrutando cada segundo de su creciente pánico. «Eduardo también documentó tus intentos de manipulación. Tengo evidencia escrita, Roberto, de cada conversación donde intentaste presionarlo». Roberto se levantó tan rápidamente que su silla cayó hacia atrás. «Eso es imposible. Eduardo nunca... Eduardo era más inteligente de lo que pensabas. Y yo soy mucho más peligrosa de lo que cualquiera de ustedes imaginó jamás». Martínez finalmente encontró su voz. «Señora Vázquez, incluso si todo esto es cierto, seguimos teniendo argumentos válidos». Me reí suavemente. «Señor Martínez, ¿sabe quién será el juez que presida este caso?» «El juez Antonio Morales». «Exacto. Y lo que usted no sabe es que Antonio Morales fue mi mentor durante mis años de práctica activa. Él conoce exactamente lo que soy capaz de hacer en un tribunal». La cara de Martínez se desplomó completamente. «Tienen hasta mañana para retirar la demanda», dije levantándome. «Después de eso, no solo voy a ganar, voy a exponer públicamente cada manipulación que Roberto ha ejercido sobre mi hija y voy a asegurarme de que enfrente las consecuencias legales completas de sus acciones». Mientras salía de la oficina, escuché a Roberto gritándole a Martínez en pánico, pero ya era demasiado tarde. La verdadera Carmen Delgado había emergido de las sombras y tenía 27 años de preparación silenciosa lista para ser unleashed. Roberto no retiró la demanda. Su arrogancia y codicia habían nublado su juicio hasta el punto de creer que aún podía ganar, incluso conociendo mi verdadera identidad. Fue el error más costoso de su vida. Durante la semana previa al juicio, Isabela vino a verme una última vez. La encontré esperando en mi sala, con los ojos hinchados de llorar y una expresión que no había visto desde que era niña. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «Roberto dice que todo esto de que fuiste abogada es una mentira desesperada para confundir al tribunal.
Me senté a su lado, tomando sus manos entre las mías. Isabela, en 27 años de ser tu madre, ¿alguna vez te he mentido sobre algo importante? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Entonces créeme cuando te digo que tu esposo te ha estado manipulando desde mucho antes de lo que imaginas. ¿Por qué nunca me dijiste sobre tu carrera? Porque cuando naciste en 1998, tu padre y yo acordamos que yo me retiraría de la práctica pública para ser la madre presente que queríamos que tuvieras. Pero nunca dejé de ser abogada, Isabela. Simplemente ejercí desde casa, en secreto, ayudando a tu padre con cada decisión legal importante. ¿Te arrepientes? Nunca. Tú has sido la mejor decisión de mi vida, pero eso no significa que renuncié a usar mi cerebro y mi educación para proteger a esta familia. Isabela lloró en mis brazos durante 1 hora. Cuando finalmente se calmó, me hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Qué va a pasar con Roberto si pierdes? Isabela, yo no voy a perder. La pregunta es qué va a pasar con Roberto cuando yo gane. ¿Si ganas? Entonces va a descubrir por qué Antonio Morales solía decir que Carmen Delgado era la mente legal más afilada que había visto en décadas. Isabela se fue esa noche sin prometerme nada, pero pude ver en sus ojos que las semillas de la duda sobre Roberto habían comenzado a germinar. 2 días después, recibí una llamada de Sofía Hernández, que me confirmó lo que ya esperaba. Roberto había aumentado su apuesta, contratando a un investigador privado para intentar encontrar algo comprometedor sobre mi pasado. El día del juicio llegó con cielos despejados que parecían una buena señal. Me vestí con un traje negro profesional que había comprado específicamente para esta ocasión, moderno pero conservador. Al mirarte en el espejo, vi no a la ama de casa humillada que había sido 6 meses atrás, sino a la abogada que nunca había dejado de ser en el fondo. Al entrar a la sala del tribunal, vi a Roberto rodeado de sus 3 abogados, todos vestidos de negro como una bandada de cuervos, susurrando estrategias de último minuto. Isabela estaba sentada detrás de ellos, pero noté que mantenía cierta distancia, sus ojos evasivos. Del otro lado, yo estaba sola. Una mujer de 52 años contra un equipo de abogados especializados en casos complejos. A los ojos de todos los presentes parecía una masacre anunciada. Pero entonces el juez entró a la sala. Antonio Morales había envejecido en estos 27 años, su cabello completamente gris ahora, pero sus ojos seguían siendo tan afilados como una navaja. Cuando me vio sentada en la mesa de defensa, se detuvo visiblemente. «¿Abogada Delgado?», dijo con sorpresa genuina pero controlada. Me levanté con la postura que había perfeccionado décadas atrás. «Su señoría». Un murmullo se extendió por toda la sala. Roberto se veía confundido. Sus abogados intercambiaban miradas nerviosas, e Isabela me miraba con una mezcla de asombro y comprensión gradual. «Entiendo que se está representando a sí misma en este caso», continuó el juez con profesionalismo, aunque pude detectar un brillo de interés en sus ojos. «Así es, su señoría». «Muy bien. Espero que todos los involucrados estén preparados para un proceso legal riguroso». En ese momento, vi cómo la confianza de Roberto comenzaba a tambalearse. Sus abogados parecían haber visto un fantasma, e Isabela finalmente comenzaba a comprender que su madre no era la mujer indefensa que había creído conocer toda su vida. El juicio estaba a punto de comenzar, y yo había plantado la primera semilla de duda antes de pronunciar una sola palabra. La declaración de apertura de Martínez fue exactamente lo que esperaba: emotiva, dramática y completamente vacía de sustancia legal sólida. Habló de una viuda manipuladora que había engañado a un hombre moribundo para robar la herencia que naturalmente pertenecía a su hija. «Señores del jurado», declaró con voz teatral, «van a descubrir que Carmen Vázquez es una mujer sin educación formal relevante, sin experiencia en negocios, que aprovechó la vulnerabilidad de su esposo enfermo para modificar un testamento que había sido claro durante años». Cuando llegó mi turno, me levanté lentamente. Caminé hacia el jurado con la confianza que había desarrollado durante años de práctica secreta, y hablé con la voz tranquila y controlada que había perfeccionado décadas atrás. «Señores del jurado, mi nombre es Carmen Delgado de Vázquez. Soy graduada magna cum laude de Harvard Law School, clase de 1995. Durante 3 años ejercí como abogada corporativa, especializándome en fusiones y adquisiciones,
hasta que tomé la decisión personal de retirarme de la práctica pública para dedicarme a mi familia. La sala se quedó en absoluto silencio. Pude ver cómo Roberto apretaba los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Durante los próximos días van a escuchar evidencia abundante. Van a descubrir que lejos de ser una simple ama de casa, fui la asesora legal silenciosa de mi esposo durante 29 años, que cada decisión empresarial importante fue consultada conmigo, que mantuve mi licencia legal activa y mis conocimientos actualizados durante todo este tiempo, y que mi esposo dejó todo en mis manos no por manipulación, sino porque sabía exactamente quién era yo y lo que había aportado a nuestro éxito conjunto. Continué paseando frente al jurado con movimientos calculados. También van a descubrir que esta demanda no es sobre justicia o derechos legítimos. Es sobre la codicia de un hombre que intentó manipular a mi esposo moribundo y que cuando falló, decidió usar a mi propia hija como instrumento para conseguir lo que quería. Martínez se levantó. Objeción, su señoría. Alegatos sin evidencia. Se admite la objeción, dijo el juez Morales. Límitese a los hechos que piensa probar, consejera. Sonreí. Por supuesto, su señoría. Los hechos hablarán con absoluta claridad. Y durante los siguientes 3 días, los hechos construyeron un caso tan sólido que incluso los abogados de Roberto comenzaron a lucir derrotados. Presenté la carta de Eduardo donde documentaba meticulosamente mis contribuciones invisibles al negocio. Presenté las notas donde Roberto intentaba presionarlo. Presenté contratos de 29 años atrás con anotaciones en mi letra que habían salvado decenas de miles de dólares. Presenté certificados de cursos de actualización legal que había tomado consistentemente durante las últimas décadas. Pero el momento más devastador llegó cuando llamé a testificar a James Morrison, el contador de Eduardo durante 20 años. Señor Morrison, pregunté, durante sus 2 décadas como contador de la familia Vázquez, ¿quién revisaba personalmente todos los documentos legales complejos? La señora Carmen, respondió sin hesitación. Don Eduardo nunca firmaba nada legal importante sin que Carmen lo hubiera analizado primero. Él siempre decía que prefería la opinión de Carmen a la de cualquier bufete externo. ¿Y sabía usted sobre los antecedentes legales de la señora Carmen? Por supuesto. Don Eduardo estaba muy orgulloso de que su esposa hubiera sido abogada de Harvard. Frecuentemente me comentaba sobre lo inteligente que era Carmen y cómo sus análisis legales habían evitado problemas costosos. Roberto estaba visiblemente sudando. Martínez parecía querer desaparecer, pero el golpe de gracia vino cuando el juez permitió que presentara como evidencia mi expediente académico completo y mi historial de educación continua. Para que conste en acta, dijo el juez con tono neutral, pero interesado, ¿podría confirmar sus calificaciones académicas y su estatus legal actual? Magna cum laude, Harvard Law School, 1995. Licencia de abogada activa, mantenida a través de educación continua durante 27 años. Especialización en Derecho Corporativo, con enfoque en fusiones y adquisiciones. Cuando terminé mi presentación de evidencia, Roberto ya no me miraba con arrogancia. Me miraba con algo cercano al terror, porque sabía que lo que venía a continuación sería su humillación total y absoluta. El contrainterrogatorio de Roberto fue la obra maestra que había estado planeando durante meses. Durante 29 años había observado cómo este hombre manipulaba situaciones, mentía con facilidad y usaba a Isabela como peón en sus juegos de poder. Finalmente, había llegado mi momento de desenmascararlo públicamente, usando cada técnica legal que había perfeccionado en secreto. Señor Guerrero, comencé usando su apellido completo con formalidad fría. ¿Cuánto tiempo llevaba usted considerando impugnar el testamento de mi esposo? Martínez se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. Relevancia. Se admite la objeción. Sonreí ligeramente. Era exactamente la reacción que esperaba. Reformulo la pregunta. Señor Guerrero, ¿es cierto que usted visitó a Eduardo 4 meses antes de su muerte para discutir el contenido de su testamento? Roberto dudó, sabiendo que tenía evidencia, pero sin estar seguro de qué tan específica era. Sí, pero... ¿Y en esa visita le sugirió a Eduardo que modificara el testamento para beneficiar más directamente a Isabela? Yo estaba preocupado por el futuro económico de mi esposa.
Responda sí o no, por favor. Sí. ¿Y cuándo Eduardo se negó a hacer esos cambios? ¿Usted le expresó su desaprobación? El rostro de Roberto se puso rojo. Yo expresé mi preocupación legítima. Señor Guerrero, le dijo usted a Eduardo, y cito de las notas que él tomó, sería terrible si Isabela se sintiera obligada a elegir entre su madre y su propia familia nuclear. Martínez saltó como si estuviera en llamas. Objeción. Esa información fue obtenida sin... El juez Morales me miró con interés. ¿Tiene fundamento legal para la admisibilidad de esas notas, consejera? Su señoría. Las notas fueron tomadas por Eduardo en su propia casa durante una conversación donde se sintió amenazado. Son admisibles como registro personal de eventos relevantes al caso. Objeción denegada. Proceda. Roberto se veía atrapado. Eso fue malinterpretado por Eduardo. ¿Malinterpretado? Saqué las notas escritas a mano por Eduardo. ¿Le gustaría que leyera las notas completas que Eduardo tomó inmediatamente después de esa conversación? Señor Guerrero, continué sin esperar respuesta. Después de esa conversación, ¿visitó usted a Eduardo 2 veces más en las siguientes semanas? Posiblemente. ¿Y en esas visitas continuó presionándolo sobre el tema del testamento? Roberto no pudo responder directamente. Cualquier respuesta lo incriminaría más. Señor Guerrero, ¿cuál es su nivel de educación formal? Otro momento de pánico visible. Tengo un diploma de secundaria. ¿Alguna educación universitaria? No. ¿Alguna experiencia en derecho corporativo? No. ¿En contabilidad avanzada? No. ¿En gestión de inversiones complejas? No. Entonces, según su lógica presentada en esta demanda, un hombre con educación secundaria está más calificado para manejar un imperio empresarial multimillonario que una abogada graduada de Harvard con 27 años de experiencia continua. Roberto no pudo responder. El jurado lo miraba con una mezcla de disgusto e incredulidad. Una pregunta final, señor Guerrero. ¿En algún momento durante sus 4 años de matrimonio con Isabela le preguntó a ella sobre los antecedentes educativos o profesionales de su madre? Isabela me dijo que usted era ama de casa, pero ¿usted nunca investigó directamente? ¿Nunca sintió curiosidad sobre la mujer que había ayudado a construir el patrimonio que usted quería controlar? El silencio de Roberto fue más elocuente que cualquier respuesta. Cuando terminé con él, Roberto parecía haber envejecido una década. Sus abogados evitaban el contacto visual entre ellos. Y yo aún tenía un testigo más que llamar, mi propia hija, quien tendría que elegir entre la verdad que acababa de escuchar y la lealtad a un hombre que claramente la había estado manipulando durante años. Isabela subió al estrado con pasos que revelaban su conflicto interno. Durante 27 años había sido mi niña, mi orgullo, mi razón para sacrificar mi carrera pública. Ahora se sentaba ahí como testigo en contra mía y cada fibra de mi ser como madre se rebelaba contra lo que estaba a punto de hacer. Pero a veces, el amor verdadero requiere lecciones dolorosas, incluso cuando esas lecciones duelen a ambas partes. Isabela, comencé con voz suave pero firme. ¿Cuándo fue la primera vez que Roberto te sugirió que el testamento de tu padre podría ser cuestionable? Ella evitó mi mirada inicialmente. Unos días después del funeral. ¿Y qué te dijo exactamente en esa conversación? Que papá había estado confundido por los medicamentos para el dolor, que no era lógico que te dejara todo a ti porque no sabías nada de negocios. ¿Y tú creíste esa evaluación inmediatamente? ¿Yo? Isabela finalmente me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía qué creer. Nunca te había visto involucrada en los negocios de papá de manera visible. Isabela, ¿recuerdas las noches cuando eras pequeña y tu padre trabajaba hasta tarde en su estudio? Sí. ¿Recuerdas que yo le llevaba café y me quedaba con él durante horas, especialmente cuando tenía casos legales complicados? Sí, pero pensé que solo le hacías compañía mientras trabajaba. ¿Y nunca te preguntaste por qué tu padre tenía una biblioteca legal tan extensa en casa? ¿Por qué tenía suscripciones a revistas de derecho corporativo? Isabela parpadeó, claramente procesando recuerdos bajo una nueva luz. Yo pensé que solo le gustaba estar informado. Isabela, durante todos estos años, ¿alguna vez tu padre tomó una decisión de negocios importante sin consultar conmigo primero? La pregunta la hizo detenerse. No lo sé. Ustedes siempre hablaban en privado sobre cosas de adultos. Exacto.
porque yo era su socia silenciosa en cada decisión importante. ¿Por qué crees que nunca contrató un bufete legal externo para casos complejos? No, no lo había pensado. Porque me tenía a mí, y yo mantenía mis conocimientos actualizados precisamente para poder ayudarlo. Isabela comenzó a llorar suavemente. ¿Por qué nunca me dijiste que seguías siendo abogada? Porque acordamos como familia que yo me concentraría en ser tu madre de manera visible, mientras ayudaba a tu padre de manera privada. Queríamos que tuvieras una infancia estable con una madre presente. Pero Roberto dice que si realmente fueras abogada, habrías trabajado fuera de casa. Isabela, interrumpí con firmeza pero gentileza. ¿Desde cuándo Roberto decide cómo debe ser tu relación conmigo? La pregunta la golpeó visiblemente. No lo hace. Entonces, ¿por qué estás aquí testificando contra tu propia madre, basándote únicamente en lo que él te convenció de creer? ¿Sin nunca preguntarme directamente a mí sobre mi pasado? Isabela comenzó a llorar más intensamente. Porque él dijo que si no lo apoyaba en esto, significaría que yo no confiaba en él como esposo. Dijo que un matrimonio no puede sobrevivir si la esposa no apoya a su marido contra todos los demás, incluso contra su propia familia. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Roberto parecía querer desaparecer en su silla. Varios miembros del jurado lo miraban con disgusto evidente. Isabela, dije con voz quebrada pero clara, tu padre me dejó todo no porque estuviera confundido, sino porque sabía exactamente lo que yo había aportado a esta familia durante 29 años, y porque sabía que yo usaría ese patrimonio para protegerte toda la vida, incluso de personas que quisieran aprovecharse de ti. Entonces, ¿por qué Roberto insiste en que tú quieres excluirme de todo? Me levanté lentamente y caminé hacia ella, manteniéndome a una distancia respetuosa. Porque Roberto sabe que si yo controlo el patrimonio familiar, nunca más podrá manipularte financieramente. Porque entiende que una mujer con recursos independientes es más difícil de controlar que una mujer económicamente dependiente. Isabela me miró con una claridad que no había visto en sus ojos durante años. «Mamá, ¿has estado tratando de protegerme todo este tiempo, incluso ahora?» «Siempre, mi amor. Incluso ahora, incluso en medio de este dolor». En ese momento, algo fundamental cambió en la sala del tribunal. El juez Morales se inclinó hacia adelante con interés evidente. Roberto parecía haber dejado de respirar, y los miembros del jurado intercambiaron miradas significativas. «Isabela», dije finalmente, «ahora tienes información completa. Tienes que decidir si vas a seguir permitiendo que otros piensen por ti, o si vas a convertirte en la mujer independiente y fuerte que tu padre y yo siempre supimos que podrías ser». Mi hija me miró durante un largo momento que pareció eterno. Luego se volvió hacia Roberto con una expresión que combinaba desilusión, comprensión y una determinación nueva. «Su señoría», dijo Isabela con voz firme, dirigiéndose al juez, «retiro mi apoyo a esta demanda. Mi madre tiene derecho a la herencia que mi padre le dejó conscientemente». El martillo del juez resonó en la sala mientras Martínez gritaba objeciones desesperadas. Pero ya era demasiado tarde. Isabela había elegido la verdad sobre la manipulación, y Roberto acababa de perder no solo la batalla legal, sino también la guerra psicológica más importante de su vida. La deliberación del jurado duró exactamente 42 minutos. Cuando regresaron a la sala, el veredicto fue unánime y contundente. El testamento de Eduardo era completamente válido, y la demanda de Roberto fue desestimada con perjuicio. Pero el juez Morales no había terminado con sus pronunciamientos. «Señor Guerrero», dijo con voz severa, «este tribunal encuentra que esta demanda fue frívola y malintencionada. Usted será responsable de todos los costos legales de la defensa. Además, las evidencias presentadas sugieren un patrón de manipulación que amerita investigación adicional por parte de las autoridades competentes». Roberto se desplomó en su silla. Martínez recogía apresuradamente sus documentos, claramente queriendo escapar de la situación lo más rápido posible. «Además», continuó el juez, «quiero que conste en acta que en mis 30 años en el tribunal, pocas veces he visto una defensa tan profesional y meticulosa. La señora Delgado ha demostrado que la excelencia legal no se pierde con el tiempo, simplemente se refina». Después del veredicto, Isabela se acercó a mí en el pasillo del tribunal.
Roberto había desaparecido sin decir palabra, probablemente para reunirse urgentemente con abogados penalistas. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿me perdonas por haber dudado de ti?» La abracé como no la había abrazado desde que era niña pequeña. «No hay nada que perdonar, mi amor. Fuiste víctima de manipulación por parte de alguien en quien confiabas completamente. ¿Qué voy a hacer ahora con mi matrimonio? Vas a tomar la decisión que sea mejor para ti, basándote en lo que ahora sabes sobre el carácter de Roberto. Yo te apoyaré en cualquier decisión que tomes». 3 meses después, Isabela había iniciado los trámites de divorcio. Roberto intentó luchar por una compensación matrimonial significativa, pero cuando se enfrentó a Carmen Delgado, representando legalmente a su propia hija, se rindió rápidamente y aceptó un acuerdo mínimo. Resultó que no era tan valiente cuando no tenía la ventaja de la sorpresa y la manipulación. 6 meses después, tomé la decisión que había estado considerando durante décadas. Reabrí oficialmente mi práctica legal, especializándome en proteger a mujeres mayores del abuso financiero familiar. Mi primer caso fue ayudar a una viuda de 70 años cuyo hijo intentaba declararla incompetente para apropiarse de su casa. Isabela volvió a la universidad para completar una maestría en administración de empresas. «Quiero entender realmente todos los aspectos de los negocios», me dijo. «No solo confiar en que otros me expliquen lo que debo pensar». 1 año después, mientras revisaba contratos en mi elegante nueva oficina, recibí una llamada que me hizo sonreír genuinamente. «Carmen», dijo la voz familiar del juez Morales, «tengo un caso que podría interesarte. Una empresaria exitosa está siendo demandada por sus hijastros adultos que la acusan de haber seducido y manipulado a su padre para robar su herencia. Al parecer, la consideran una simple secretaria sin educación. ¿Y cuál es la realidad? Resulta que la mujer es doctora en economía por Princeton y MBA por Wharton. Construyó su propia fortuna antes de conocer a su esposo». Me reí con la primera risa genuinamente feliz que había tenido en décadas. «Envíame todos los archivos del caso, porque resulta que el mundo está lleno de mujeres brillantes que han sido subestimadas, manipuladas y reducidas a estereotipos convenientes. Y Carmen Delgado había encontrado su verdadero propósito, asegurarse de que todas ellas tuvieran la oportunidad de demostrar su verdadero valor y poder». Eduardo había tenido razón en su carta. Yo había construido nuestro imperio tanto como él, solo que desde las sombras por elección propia. Pero las sombras ya no eran mi lugar designado. Ahora brillaba completamente bajo la luz del tribunal, y Roberto había aprendido la lección más cara y humillante de su vida. Nunca subestimes a una mujer que ha sacrificado la gloria pública por su familia, porque cuando finalmente decide luchar abiertamente, no lo hace solo por ella misma. Lucha por todas las mujeres que han sido subestimadas, manipuladas y reducidas a roles que otros decidieron que debían ocupar. Y esa es una fuerza que puede mover montañas y cambiar vidas para siempre.